Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, a partir del caso del hantavirus en el crucero, que seguramente ustedes recuerden, o del brote de ébola en África, de varias advertencias también, vamos a hablar hoy esta semana de un tema muy interesante, de la zoonosis, es decir, de ese salto del patógeno del animal al ser humano. Un tema del que seguramente estemos más sensibilizados y quizá preparados desde la pandemia de COVID-19. Para ello nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Carla Salés, directora del Departamento de Virología del Instituto Pasteur. Bienvenida. Gracias. Nos acompaña Joana Herrera, periodista científica. Bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Pablo Guardado Calvo, él es responsable del Laboratorio de Biología Estructural de Enfermedades Infecciosas del Instituto Pasteur. Bienvenido. Muchas gracias. Y nuestra compañera de la rúbrica Salud de RFI, Ivonne Sánchez. Bienvenida. Hola, Carlos. Pues con periodistas científicos y con gente muy preparada del mundo de los virus, vamos a analizar la zoonosis, esa realidad cada vez más presente en nuestro mundo, hoy en Primera Plana. Comenzamos. El caso del crucero con hantavirus, que recordarán desde la Patagonia, y el reciente brote de ébola en África nos recuerda que vivimos en un mundo que ha aumentado las oportunidades de zoonosis, es decir, enfermedades transmitidas de animales a humanos. Los científicos apuntan diversas razones: deforestación, cambio climático, turismo masivo a lugares remotos. Un análisis reciente pronostica que en 2050, atención, habrá 4 veces más de contagios entre especies y 12 veces más muertes por estos patógenos que en 2020. Damos por sentado que la pandemia de COVID nos ha preparado mejor para afrontar estos riesgos, los sistemas de vigilancia mejoran, pero la pregunta es si lo hacen al mismo ritmo al que crece esta amenaza. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Courrier International. Hantavirus, lecciones de una crisis. Dice este medio que el episodio pone de relieve la importancia de que un organismo como la OMS coordine una crisis así. Ya vimos el desembarco en Canarias y las repatriaciones a los diversos países, que fue un éxito. El País, la OMS, alerta de que la humanidad está al borde de sufrir una pandemia aún más dañina. Precisamente Time incide en que no estamos listos para la próxima pandemia. De hecho, luego les voy a preguntar sobre este asunto. Pero primero lo básico. Vamos a ser, si me lo permiten, muy didácticos para explicar así de inicio a los espectadores. Carla, ¿qué es una zoonosis y cómo se pueden clasificar los diferentes tipos? Una zoonosis, la palabra zoonosis viene del griego. Zoo, animal, gnosis, enfermedad. Entonces ahí entendemos que una zoonosis son las enfermedades o las infecciones que saltan de un animal al hombre o viceversa, también del hombre al animal. Uh-huh. Pablo, vamos a empezar con los científicos, aunque luego, por supuesto, los periodistas pueden intervenir cuando quieran. En los últimos días hemos visto en la prensa hantavirus, ébola, salimos de una pandemia como la COVID. ¿En qué se diferencian estas zoonosis? ¿Cómo se pueden clasificar? Bueno, hay muchos tipos de zoonosis. En realidad tú tienes las zoonosis que se transmiten directamente de los animales a los humanos. Bueno, tienes el caso de los hantavirus, por ejemplo. Tienes las zoonosis que requieren de un vector para transmitirse desde el animal hacia las personas. Tienes el caso del dengue o el chikungunya en la isla de la Reunión. Y después, no todas las zoonosis tienen realmente potencial epidémico. Tú tienes zoonosis que se transmiten del animal al hombre y ahí se termina, porque el hombre es lo que le llaman un vector final. Puede vivir, puede morir, pero no lo puede transmitir. Después tú tienes zoonosis que se transmiten del animal al hombre, pero puede transmitirse después entre personas, del hombre al hombre, normalmente con contacto próximo, es como suelen comenzar. Por ejemplo, está el caso de los hantavirus. Y por supuesto tienes zoonosis que se transmiten del animal al hombre, pero pues el patógeno evoluciona y se transmite muy eficientemente entre las personas, que son las que generan las pandemias, al fin y al cabo. Esto es un poco... Luego vamos a ver si estamos mejor o no preparados ante ello. Pero bueno, hecha la definición y la clasificación más o menos básica, vayamos a la actualidad con las periodistas. ¿Por qué ahora más que nunca? ¿Por qué hablamos más? ¿Y cuáles son las causas principales de que hablemos de este auge? ¿Cuáles creen? Porque como causante, no sé si podríamos señalar que en el centro de todo esto está la presión humana. A partir de ahí ya las derivaciones de lo que entendamos cada uno por presión humana. ¿Qué les parece? Yo creo que el COVID-19 nos traumatizó un poco porque primero como que no le prestamos atención, después lo empezamos a tratar como si fuera cualquier tema de sociedad y nos equivocamos, nos llegamos a equivocar y al final nos volvimos un poco alarmistas. Entonces ahora tenemos que
estar como en un balance en el que no ignoramos el tema, corroboramos las informaciones para no caer en falsas informaciones y también, bueno, tenemos que tratar de no ser alarmistas, no que la gente no tenga miedo, pero que sí tenga acceso a la información que necesita para protegerse. Porque sí que a partir de la COVID sí que hay un reclamo mayor de este tipo de información. No sé si lo han podido sentir, que a partir de la COVID temas como el ébola, que ha investigado recientemente mi compañera Ivonne, han tomado una relevancia superior en la atención que le damos en la opinión pública. Bueno, yo creo que la COVID realmente nos sensibilizó sobre este problema de la zoonosis. Nos hizo recordar también, digamos, la crisis del VIH, del SIDA, que también fue una zoonosis. Entonces, de manera regular, cada vez que hay una pandemia importante, nos hace, bueno, tomar conciencia, ¿no? Y yo creo que en el caso del hantavirus, pues también fue todo un conjunto, ¿no? Es un buque, es un crucero, sale de Ushuaia, entonces se mueren algunos de las personas que van a bordo. Entonces, allí, en realidad yo pienso que nos damos cuenta de que cada vez hay varias situaciones en las que puede darse esta zoonosis que no lo habíamos pensado. Que no estaban pensadas. La comunidad científica estima que como el hantavirus hay 10.000 virus, la inmensa mayoría aún desconocidos, circulando silenciosos por mamíferos silvestres, que tienen capacidad de infectar a los humanos. No todos tendrán potencial pandémico, pero basta que uno mínimamente eficiente como la COVID pues pueda poner en jaque al planeta a través de pues, la hiperconexión. ¿Estas probabilidades son lo que ha aumentado en los últimos años? ¿Por la huella humana, entendemos, Carla o Pablo? Creo que hay dos formas de ver esto. Una es que no todos los virus van a tener la capacidad de evolucionar y adaptarse rápidamente. Esto es esencial para lo que Pablo decía, que un virus o que un patógeno se vuelva eficiente pasando de humano a humano. Eso es lo que hace realmente un riesgo pandémico. Por otro lado, tenemos la presión humana, que vos hacías justamente mención antes. La deforestación, los incendios, por ejemplo, cuando hay incendios forestales, incendios en la naturaleza, los animales tienden a salvarse del fuego y tienden a acercarse a la zona protegida del fuego. Al mismo tiempo, la agricultura intensiva, la deforestación, todo eso hace que haya cada vez más posibilidades de encuentro entre la fauna salvaje y el hombre. Y esto aumenta los episodios donde puede haber una posible transmisión. Después el virus tiene que hacer, el virus o el patógeno, yo hablo de virus porque estamos en el departamento de virología, sí. pero pensemos también que la zoonosis, volvamos un poquito a la definición, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, o sea, hay muchos patógenos que pueden producir zoonosis. Y no sé si consideran que vivimos en un mundo con mayores sistemas de alerta, mejor vigilancia, pero también mayor posibilidades de expansión pandémica. La globalización se ha encargado de esa expansión. Entonces, es un equilibrio de más y más. Pablo. Digamos que el aumento de zoonosis es el precio a pagar a nuestra forma de desarrollo económico. Si hay más turismo, hay más agricultura intensiva, pues es normal que que invadamos otros ecosistemas, que entremos en contacto con diferentes hospedadores. Entonces, lo normal es que se generen más zoonosis. Y en realidad nosotros tenemos que estar preparados para lo que es una situación, vamos a vivir hasta cierto punto normal. Vamos hablando también de casos de la actualidad, del hantavirus o también del ébola. La epidemia de ébola en República Democrática del Congo y países vecinos ya ha causado más de 220 muertos, justificando que la OMS la declarara una emergencia de salud pública internacional. Las cifras están lejos del brote de 2014, que mató a más de 11.000 personas, pero son las peores desde 2018, cuando un brote como el actual causó 2.000 muertes. La cepa del virus, Ivonne, que ha estudiado el brote, es distinta de la habitual, y esto es lo que complica, si entiendo, la efectividad de la vacuna y de las pruebas diagnosticadas existentes. Bueno, en el programa que yo hice la semana pasada del ébola, y al experto que entrevisté... Cambio de cepa. Él me decía, o sea, bueno, la pregunta era ¿por qué es preocupante este nuevo brote en República de Congo, Democrática de Congo? Y es lo que me explicaba, que esta cepa, que voy a tratar de decirla, Bundibugyo o Bundibugyo, todavía no sabemos bien cómo se dice. Es distinta a la de Zaire. Claro, esta cepa, primero, no es tan conocida. Segundo, no hay tratamiento, porque, bueno, contrariamente a la cepa del Zaire, que ya hay un tratamiento, hay una vacuna, aunque hay algunos prototipos que, bueno, quizás van a funcionar.
Y tercero, otro factor es que al parecer se tardaron mucho en dar la alerta. Entonces, todos los protocolos para aislar a los pacientes, pues toma más tiempo. Y otro elemento importante es la gestión de los entierros, sabiendo que las creencias. una persona, o sea, una persona fallecida también puede ser contagiosa. Y en los rituales de entierro, pues a la gente le gusta tocar el cuerpo de su ser querido, ¿no? Entonces esto también ha complicado la situación. Sí, ¿querías añadir algo más, Joana? Solo que además es una zona en conflicto, entonces Claro, esa es otra, además. en la que las autoridades no pueden controlar todo lo que pasa en el este del país. Entonces es muy difícil confinar a la gente, seguirlos, rastrear quién estuvo en contacto con quién en una zona en la que se disputan rebeldes con las autoridades del ejército. No sé si otro factor más es que Estados Unidos había liderado las campañas contra el ébola hasta la llegada de Donald Trump, y los recortes en la ayuda internacional, ¿cómo influyen, al menos en la contención del virus y en la atención a los enfermos, imagino? Esos recortes Creo que eso es lo que Ivonne decía justamente, que se tardó mucho en dar la alerta. Justamente esa demora fue por la falta de recursos en el lugar para poder diagnosticar a tiempo. Imagino que esos recursos que ahora no pone sobre la mesa Washington deben ser compensados ahora por el resto de países de la OMS. Debería ser así. Debería ser así. Sí. En un mundo ideal todos deberíamos colaborar para que la salud global funcione bien, porque todos estamos a riesgo. Decíamos antes que los sistemas de vigilancia epidemiológica son cada vez más robustos. No sé si me podrían decir cómo han mejorado estos sistemas en los últimos años a partir de la pandemia. ¿Por qué decimos que se vigila mejor? Bueno, yo supongo que lo referimos a los sistemas de vigilancia en el primer mundo. Sí. Bueno, porque estamos más alertas simplemente. O sea, en el primer mundo hacer una PCR para identificar el patógeno es una prueba de laboratorio. Relativamente al alcance de todo el mundo. No estoy seguro que los sistemas de vigilancia estén más desarrollados en las zonas endémicas. Aquí también hay otra noción sobre la zoonosis. Hay virus que coexisten con las poblaciones de manera natural, que se dicen endémicos. Por ejemplo, en el Congo tú tienes ébola, va a haber siempre ébola, o mpox o otros. Y después cuando estos virus pasan al primer mundo, que es cuando llaman la atención, es cuando se llaman virus emergentes. Entonces yo creo que ha funcionado mucho mejor la detección de estos virus emergentes. Pero es ya cuando pasan al primer mundo. Sí, exactamente. No está claro que funcione mejor en sus regiones endémicas. Y quizás... Al final hay una cuestión de primer mundo y de tercer mundo, como en tantos temas, ¿no? Pero bueno, esa es la función de la OMS, en realidad. Y ahí... Muy interesante. Vamos a seguir hablando de zoonosis. Va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Tres países, 48 equipos, 104 partidos. La competencia será histórica. De México a Canadá, pasando por los Estados Unidos, lo que está en juego va más allá de las fronteras. Se vuelve planetario. Una misión, un solo objetivo: hacer historia en la cancha. El planeta fútbol entra en órbita. Del 11 de junio al 19 de julio, viva este evento en France 24. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Esta semana en Primera Plana, analizando la zoonosis a partir de los casos que nos brinda la actualidad, ya saben, el antivirus, el brote de ébola en África. Lo hacemos con dos científicos: Carla Sale, directora del Departamento de Virología del Instituto Pasteur, también del Instituto Pasteur Pablo Guardado Calvo, y con dos periodistas científicas, Joana Herrera e Ivonne Sánchez. Analizamos los distintos factores, porque parece que todo suma. El calentamiento global altera los ecosistemas, aumenta y expande la población de vectores, que comentaba antes Pablo, como los mosquitos. Desplaza la fauna silvestre, la deforestación, los incendios, las sequías, que cambian también las dinámicas de los reservorios y de los patógenos. La urbanización, que ocupa nichos ecológicos aislados y empuja a animales silvestres a acercarse a zonas humanizadas.
Y la globalización y el turismo masivo hacen el resto. Les pregunto, ¿qué partes de toda esta cadena que hemos descrito podemos mejorar? ¿En cuáles tenemos aún margen para intervenir, para poder poner freno a este tipo de crisis? Me miran como diciendo, madre mía, Carla, no sé, a lo mejor me pintan un panorama muy negro, pero en algo podremos intervenir. Creo que podemos intervenir, por ejemplo, en la protección del medio ambiente. Y es lo que hablábamos antes de que empezara el programa, Sí. cuando hablábamos del virus Nipah, por ejemplo. El virus Nipah es transmitido por un murciélago que come fruta normalmente. Y estos murciélagos viven en los pequeños bosquecillos que están entre los cultivares, entre las zonas donde se realiza agricultura. Cuando se comienza con la agricultura intensiva, estos bosquecillos se eliminan para que sea más fácil, para que haya más rendimiento del campo, para que el tractor pase más fácil. Y entonces el murciélago se quedó sin casa y se fue a vivir a los árboles que están arriba de las porquerizas, donde viven los chanchos. Sí, los cerdos. Los cerdos, sí. Esto infectó al cerdo y la persona que se ocupa de los cerdos se enferma y contrae Nipah virus. Y lo que se observó es que un simple acto, como volver a crear estos bosquecillos entre campos, hizo que el murciélago se volviera a su casa original y disminuyó la cantidad de casos de Nipah. ¿Ves? ¿Veis? Un ejemplo muy claro de cómo la eliminación de un ecosistema nos puede traer un problema. Joana, ¿en qué podemos intervenir de todo esto que hemos nombrado? ¿En qué? Yo creo que podemos intervenir también en liberar los fondos para financiar los programas de ayuda, los programas de investigación, para seguir avanzando y tratar de encontrar una cura, un tratamiento. Pablo, ¿en qué podemos intervenir? Pues yo estoy un poco de acuerdo con ella, con las dos, en realidad. Por un lado, tenemos que aprender a desarrollarnos de una manera, vamos a decir, bien con el medio ambiente, Sí. pues, sin alterarlo. Por otro lado, yo creo que tenemos que hacer lo que se llaman iniciativas de preparación para algo que va a venir. Sabemos que las zoonosis van a aumentar. La tecnología y la ciencia a día de hoy ya está suficientemente avanzada como para poder desarrollar, al menos en preparación, tratamientos contra muchas de ellas. Y yo creo que la liberación de fondos podría ayudar mucho. Y Ivonne, ¿en Bueno, qué podemos intervenir? Bueno, además de lo que ya se dijo, quizás también la sensibilización a la población, ¿no? Es decir, a las poblaciones locales, como por ejemplo en Chile y en Argentina se ve, pues con respecto al hantavirus, que ahí es, en la Patagonia, ¿no? Que es endémico, pues hay varios afiches donde se dice, bueno, no toque esto, cuidado con los ratones. Entonces me imagino que es muy importante también la sensibilización, que la población sepa que estos animales silvestres pueden ser reservorios de patógenos que en su hábitat natural no provocan ningún problema. Y medidas tan sencillas como las que dijo Carla, y también una sensibilización pues para que no vayas a buscar el patógeno con tu mano. Hablaba Ivonne de sensibilizar a la población, precisamente. Tarea de los periodistas, informar. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos aprendido a partir de la pandemia a la hora de informar sobre este tipo de temas, Joana? Bueno, yo creo que el COVID-19 desconfinó la palabra de los científicos. Antes había como una barrera entre los científicos y los periodistas. Ahora estamos más acostumbrados a dialogar, a informarnos. Por ejemplo, la palabra zoonosis antes no era algo que se usaba mucho. Ahora ya todo el mundo, en cuanto salió lo del virus hantavirus, llamamos a científicos, aprendimos a tener un vocabulario científico que ya no es ajeno a nosotros, y también en eso informar, la gente ya está más consciente y forma parte del vocabulario de todos los días. Ivonne, ¿en qué hemos mejorado? Vosotras que tratáis temas de salud desde la pandemia, ¿qué lecciones para los periodistas? Pues yo creo que un interés, ¿no? Un interés, bueno, un dato curioso, quizás no tiene nada que ver con la pregunta, pero por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene la palabra hantavirus? A ver, dime. Pues del río Hanta, en Corea, que fue la primera vez que se identificó este virus y entonces por eso tiene ese nombre. Entonces, detalles como ese, por ejemplo, son interesantes. Bueno, un poco menos. Sí, que hay un interés también de la opinión pública hacia ese tipo de detalles que a lo mejor antes prepandémicamente, no existía, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, todo esto yo creo que la gente está muy interesada por estos temas y bueno, es igual como dice mi compañera Joana,
es importante pues hacer una labor de divulgación, de tratar de explicar estos temas que son arduos. Sí, Carla. Algo que me parece muy importante que va con la sensibilización es también el científico tiene que ganar la confianza de la sociedad. Este es un lazo que se ha roto mucho, sobre todo después de la pandemia de COVID, y es muy importante que la sociedad tenga confianza en sus científicos. Que sepa que estamos trabajando, que estamos intentando encontrar una solución, que el trabajo científico es un trabajo muy lento, pero que los descubrimientos llegan y que a veces se necesitan 30 años a lo mejor de investigación para después tener ese momento eureka donde uno va a descubrir el tratamiento o la solución. Pero es muy necesario que el científico aprenda a hablar con la sociedad, pero que la sociedad tenga confianza en sus científicos. Me está acordando ahora de la investigadora húngara de la vacuna, sí, que le han dado ahora el premio. Caricó. Exacto, Sí. efectivamente, que es un poco eso, la persistencia de haber seguido investigando y cómo ha repercutido eso en el bienestar de todos, ¿verdad? Absolutamente. No sé si quería añadir algo más, Pablo. No mucho más, sobre todo sobre los antivirus que habías mencionado, que fueron descubiertos en el virus Antaán, en el río Antaán. Quiere decir que los antivirus son emergentes aquí, le damos importancia, pero en China y en Corea del Sur son un grave problema de salud pública para los que se llevan muchos años investigando. ¿Y cómo es esa gestión en China y en Corea? Bueno, en primer lugar han desarrollado una vacuna. Los antivirus asiáticos generan una enfermedad diferente que los antivirus americanos. En realidad, y son mucho más prevalentes que los antivirus americanos. Y su vacuna en realidad no funciona demasiado bien. Por eso hay mucho interés, y no solo en China, también la Unión Europea pone financiamiento para encontrar nuevas vacunas contra los antivirus asiáticos. Ahora quizás esto se va a mover también hacia los antivirus americanos. Otro factor clave que espolea las enfermedades infecciosas emergentes es la hipermovilidad. Hoy en día es posible viajar de un extremo a otro del planeta en menos de 24 horas. Hablamos de un periodo inferior al de incubación de multitud de enfermedades infecciosas, ¿no, Carla? Absolutamente. O sea que esa hipermovilidad también está en el meollo de la cuestión. Y el problema del tipo de virus. Si hablamos de un virus, por ejemplo, como antivirus o como ébola, la persona se vuelve contagiosa cuando tiene síntomas. Pero si hablamos de un virus como COVID, si lo recuerdan, uno era contagioso incluso sin tener ningún síntoma. Entonces, la movilidad absolutamente influye en el riesgo de pandemias o de epidemias. Joana. Bueno, ya sabemos que la movilidad trae muchas consecuencias también para el cambio climático, nuestra producción de CO2, pero también me gustaría, solo sin hablar de política, decir que recorte de fondos no quiere... Bueno, es político esto. Esto Cuando es hablamos político. de recorte de fondos es muy difícil desligarlo de la El política. recorte de fondos no trae ahorros, no nos permite ahorrar, más bien es Ay, como si comprarle todos lo un vuelo entendieran. redondo al virus. Sí, pero es difícil hacerlo entender, ¿eh? Y bueno, no sé si querías añadir algo más. Bueno, esta movilidad, por ejemplo, todavía no se sabe, regresando al caso del antivirus del crucero, cómo llegó este antivirus al crucero. La hipótesis que más se maneja es que había una pareja de holandeses que había viajado durante 4 meses por Chile, Argentina y Uruguay. Entonces, esa movilidad, vamos a saber dónde estuvieron estas personas en contacto con la naturaleza, con animales. Es decir, que esta movilidad es cada vez más sofisticada, no es nada más masiva, sino también de personas amorosas, amantes de la naturaleza que van pues, en distintos lugares muy, muy lejos, ¿no? Respecto al caso de antivirus que hemos visto, también se ha puesto de relieve la importancia de que un organismo como la OMS, como la Organización Mundial de la Salud, digamos, coordine todas las acciones. Lo vimos en el desembarco en Canarias, luego con la posterior repatriación con los aviones a los distintos países. ¿Es importante esa institucionalidad de la OMS y se demuestra en crisis como esta, Pablo? Pues, sin lugar a dudas. Uno de los ejemplos de caso de los antivirus es que es un virus que no tiene un gran potencial pandémico, pero requiere algunas medidas para controlarlo, sobre todo al principio de la infección. Entonces, no estaba claro si en los diferentes países íbamos a seguir las mismas normas de cuarentena. Eso debería ser establecida por la OMS. Debemos tener en cuenta de que no lo podemos dejar circular libremente, porque es un virus que tiene poco potencial pandémico, pero si lo dejas circular libremente puede transformarse en un virus pandémico. Ahí ese es el papel de la OMS, de ponernos a todos de acuerdo en cómo vamos a gestionar este tipo de episodios. ¿Qué le parece ese papel de la OMS, Carla?
es un rol central para la salud pública, para la salud global. Por ejemplo, cuando uno hace diagnóstico, cuando aparece un nuevo virus y uno desarrolla un kit diagnóstico, si cada país hace un kit diagnóstico distinto, no sabemos lo que estamos mirando o diagnosticando. Entonces tiene que haber una unidad, digamos, y ahí es donde la OMS juega este rol de decir, este es el sistema de diagnóstico para esta enfermedad. Entonces es un rol central que nos cuida a todos. Sacamos lecciones del episodio del hantavirus, ahora volvemos al ébola. Tomando como referente la COVID, si el mundo aprendió una lección en la pandemia es que la prioridad debe ser el desarrollo de la vacuna. Ya hay 2 candidatos a la vacuna, pero están paralizados a la espera de necesarios ensayos clínicos. Que las empresas farmacéuticas financian esas pruebas depende de que los gobiernos occidentales se comprometan a adquirir la vacuna y a distribuirla por la región africana, entendemos. ¿Podemos concluir que hay una responsabilidad de los países ricos que tienen la clave para evitar epidemias de mayores proporción? ¿Hay una responsabilidad de los países ricos con el tema de la vacuna? Y se ve claramente en el caso del ébola. ¿Qué les parece? Joana. Yo creo que hay una responsabilidad, pero más allá de una responsabilidad hay un interés, porque a los países ricos les conviene que la enfermedad no llegue a su territorio, porque si llega a su territorio, su economía se va a paralizar. Entonces, más allá de la responsabilidad ética o moral, los países ricos tienen que ver que les conviene desarrollar una vacuna para que el virus no llegue. No sé si quieren decir una frase final sobre esta responsabilidad. Quiero decir Me quedan que muy poquitos segundos. los países ricos han tomado también la iniciativa y han creado organizaciones como Gavi o como CEPI, que tienen programas para cuando aparece un patógeno, tienen un camino trazado del patógeno, del descubrimiento a la vacuna en 100 días. Pues muchísimas gracias, Carla, Pablo, Joana e Ivonne, por acompañarnos en esta edición muy interesante. Hemos aprendido muchas cosas hoy sobre zoonosis aquí en Primera Plana. Muchísimas gracias a los 4. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.